Mis padres les dieron lujos a mis hermanos, y a mí me regalaron un jabón en mi cumpleaños. Entonces me fui de casa. Mi nombre es Isabela Ríos. Tengo 28 años. Y vivo en Miami. Bueno, vivía en Miami con mi familia. Porque después de todo lo que pasó, nada volvió a ser igual. Todavía recuerdo el momento exacto en que entendí que para mi familia yo no era una hija. Era un recurso. Una billetera. Una persona a la que se le exigía todo, y a la que nunca se le daba nada. Y sí. Fue en mi cumpleaños. No una gran fecha. No una celebración elegante. No un regalo simbólico con cariño. No. Me dieron un jabón corporal. Un jabón. Envuelto como si hubieran hecho un esfuerzo. Como si eso pudiera borrar años de humillaciones, de sacrificios, de noches sin dormir, de horas extra, de favores, de cuentas que yo pagaba mientras ellos fingían que la casa se sostenía sola. Y lo peor no fue el jabón. Lo peor fue que, al mirarlos, entendí que de verdad pensaban que yo debía agradecerlo. Pero para que entiendan por qué ese detalle me rompió por dentro, tengo que contarles todo desde el principio. Yo crecí en una casa de Hialeah, al norte de Miami, con mis padres y mis 2 hermanos. Adrián, que era 2 años menor que yo. Y Mía, la menor. Una especialista profesional en hacerse la víctima. Mi madre, Mariela, era el tipo de mujer que siempre tenía una excusa para no hacer nada. Mi padre, Sergio, creía firmemente que los hombres mandaban en la casa, aunque ni siquiera fuera él quien la mantuviera. Y entre los dos crearon un sistema perfecto de favoritismos, manipulación y dependencia. Yo fui la primera en trabajar. La primera en dejar de ser niña. La primera en entender que si yo no hacía algo, nadie iba a hacerlo. Empecé en un supermercado. Luego pasé a administración. Después entré a una empresa de logística en Downtown Miami, y con los años logré subir de puesto. No fue suerte. Fue disciplina. Fue llegar temprano. Fue quedarme hasta tarde. Fue hacer trabajo que ni siquiera me correspondía. Fue aprender a resolver problemas antes de que explotaran. Fue aguantar jefes insoportables, clientes agresivos y el agotamiento brutal de tener 2 vidas. La laboral y la de mi casa. Porque en mi casa no descansaba. En mi casa trabajaba gratis. Mi sueldo mejoró bastante con el tiempo. No era millonaria, pero ganaba más que la mayoría de personas de mi edad. Y para mi familia eso no fue un orgullo. Fue una oportunidad. Con el tiempo terminé aportando casi todo. La renta, la luz, el internet, la comida, la gasolina de mi padre, los medicamentos de mi madre, los arreglos de la casa, las compras del súper, los gastos urgentes. Las deudas inesperadas y las estupideces de mis hermanos. Si faltaba algo, yo lo cubría. Si había un problema, yo lo resolvía. Si alguien se enojaba, yo tenía que calmarlo. Si alguien lloraba, yo tenía que consolarlo. Yo era la hija, la hermana, la cajera, la empleada y el chivo expiatorio. Y nadie lo llamaba abuso. Lo llamaban familia. Mi madre decía que yo era la fuerte. Mi padre decía que yo era la responsable. Mis hermanos decían que yo era la única que podía ayudar. Y así, poco a poco, me fueron dejando atrapada en un papel que nunca elegí. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era el desprecio. Porque el dinero, al menos, se puede contar. El desprecio entra de a poco. Se queda en silencio. Y te destruye desde adentro. Mi padre era el clásico hombre que se sentaba a dar órdenes desde el sofá. Mi madre pasaba la mayor parte del día viendo televisión y comiendo todo lo que encontraba. Y mis hermanos, por supuesto, eran un desastre cada uno a su manera. Adrián era el genio incomprendido de la familia, aunque llevaba años cambiando de trabajo como si fuera un deporte. Cuando perdía a uno, decía que el problema eran los jefes, los horarios, el ambiente tóxico, la energía negativa. Todo menos él. Siempre había una excusa nueva. Siempre había una historia distinta. Siempre había alguien más culpable. Mía era peor. Ella había descubierto que cualquier cosa podía volverse una emergencia de salud mental si lo decía con suficiente dramatismo. No tenía ganas de trabajar, decía que estaba agotada. No quería ayudar en la casa, decía que el ruido la alteraba. No quería salir a buscar empleo, decía que se estaba priorizando. Y todos en la familia la trataban como si fuera de cristal. A mí nunca me trataron así.
A mí me tocaba aguantar. A mí me tocaba resolver. A mí me tocaba ser la adulta de todos. Y aún así, durante años, yo me convencí de que era normal. Hasta el cumpleaños de Mia. Ese año, mis padres organizaron una celebración absurda en un restaurante caro de Coral Gables. Lo hicieron aunque no tenían dinero. Lo hicieron igual. Dijeron que Mia merecía una noche inolvidable. Que era importante celebrarla. Que había que hacerla sentir especial. Que no podíamos escatimar en algo tan significativo. ¿Y adivinen quién terminó pagando casi todo? Yo. Una parte la cubrí con mi tarjeta. Otra parte la adelanté yo. Otra parte salió de unas horas extra que trabajé la semana anterior. Cuando mi padre me dijo que después me devolvería el dinero, casi me dio risa. Ya había escuchado esa mentira antes. Varias veces. Demasiadas. Pero como siempre, tragué saliva y lo dejé pasar. Luego vino el cumpleaños de Adrián. A él le regalaron una consola nueva. Un monitor curvo. Accesorios para gaming. Y una tarjeta de regalo para una tienda de electrónica en Brickell. Mi madre dijo que él necesitaba distracción porque estaba pasando por un momento difícil. Mi padre dijo que era importante apoyarlo. Mia incluso lo felicitó como si fuera el hermano mayor ejemplar que nunca había sido. Yo lo vi todo en silencio. Y pensé algo que me dolió muchísimo reconocer. Claro. Para ellos siempre hay excusas. Para ellos siempre hay comprensión. Para ellos siempre hay regalos caros, perdón rápido y paciencia infinita. Después llegó mi cumpleaños. Y ahí fue donde todo se pudrió. No esperaba una fiesta enorme. No esperaba joyas. No esperaba viajes. No esperaba nada ridículo. Solo quería que por una vez se notara que era mi día. Que alguien tuviera la decencia de hacer algo sincero por mí. Una cena. Un pastel. Una tarjeta. Un mensaje bonito. Cualquier cosa que no me hiciera sentir invisible. Cuando bajé a la sala aquella mañana, mis hermanos ya estaban ahí. Mi madre sonreía como si ocultara un secreto. Mi padre estaba sentado con ese gesto de importancia barata que siempre adoptaba cuando pensaba que iba a sorprender a alguien. Me entregaron una bolsa pequeña. La abrí. Dentro había un jabón corporal. Un champú miniatura. Una esponja barata. Y una crema de manos con olor artificial. Eso era todo. Me quedé mirándolo unos segundos. No porque no entendiera lo que era, sino porque necesitaba confirmar que no estaban bromeando. Y no estaban bromeando. Mi madre sonrió y dijo que era un detalle para consentirme. Mi padre hizo una broma estúpida sobre que yo siempre olía rico. Adrián soltó una risa seca. Mia miró para otro lado, como si estuviera avergonzada de que el regalo fuera tan miserable, pero no lo suficiente como para decir algo. Ahí sentí algo raro. Primero calor en la cara. Después una presión en el pecho. Luego un enojo oscuro. Pesado. De esos que no salen de golpe. Se acumulan durante años. Y por fin encuentran una grieta. Les pregunté si eso era en serio. Mi madre respondió que no debía ser tan dramática. Les dije que Adrián había recibido una consola. Mia, una fiesta costosa. Y yo, un jabón de baño. Les recordé que yo era la que pagaba las cuentas. La que compraba comida. La que solucionaba todo. La que se había saltado cenas, vacaciones y caprichos para que ellos pudieran seguir viviendo cómodos. Mi padre frunció el ceño y me dijo que estaba siendo ingrata. Ingrata. Esa palabra me explotó en la cabeza. Yo, que había renunciado a tanto. Yo, que cargaba con la casa. Yo, que era la única que trabajaba de verdad. Yo, que había cubierto errores que no eran míos durante años. ¿Y era ingrata? Entonces me escuché a mí misma decir algo que no había planeado decir. Algo que llevaba demasiado tiempo hirviéndome por dentro. Les pregunté por qué me trataban como si yo valiera menos que mis hermanos. Y todo cambió. Mi madre se puso a llorar al instante. Mi padre golpeó la mesa. Adrián se levantó y empezó a decir que yo siempre encontraba un motivo para pelear. Mia comenzó con su discurso de víctima, diciendo que yo arruinaba todo con mi mala energía. Y yo los vi. Los vi realmente. No como familia. Como una estructura podrida que había vivido años alimentándose de mi cansancio.
Mi padre me soltó que si la casa no me gustaba, podía irme. Esa frase me hizo más daño del que pensaba. Porque ya me la habían dicho antes. No literalmente, pero siempre era lo mismo. Nadie te obliga a quedarte. Si crees que haces tanto, vete. A ver si puedes sola. Si nosotros no eres nada. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió de manera definitiva. Me fui a mi habitación sin seguir discutiendo. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y por primera vez en mucho tiempo no intenté justificar nada. No intenté decirme que ellos me querían a su manera. No intenté convencerme de que era un malentendido. No intenté protegerlos de la verdad. La verdad era simple. Me estaban usando. Y lo peor es que siempre lo habían hecho. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el techo, repasando mi vida como si alguien hubiera abierto una carpeta vieja en mi cabeza. Recordé cuando era adolescente y tenía que cuidar a Mía porque mi madre decía que estaba cansada. Recordé las veces que mi padre me pedía que cubriera gastos solo por esta vez. Recordé las discusiones en las que yo siempre terminaba pidiendo perdón aunque no hubiera hecho nada. Recordé todo. Y entonces tomé una decisión. Me iba de esa casa. No lo dije de inmediato. Porque conocía a mi familia. Si avisaba antes, iban a hacer un drama. Me iban a manipular. Me iban a poner culpa. Me iban a perseguir hasta convencerme de quedarme. Así que empecé en silencio. Abrí una cuenta separada. Dejé de contarles cuánto ganaba. Dije que mi empresa estaba retrasando bonos. Acepté más turnos. Ahorré cada dólar que pude. Busqué apartamentos pequeños en distintas zonas de Miami. Miré estudios en Edgewater. Apartamentos modestos en North Miami. Lugares viejos pero limpios en Little Haití. Al final encontré uno pequeño en una zona tranquila, cerca de donde trabajaba. No era bonito. No era espacioso. No era el tipo de lugar que una persona presumiría en redes sociales. Pero era mío. Y eso valía más que cualquier lujo. Cuando firmé el contrato, me temblaban las manos. No por miedo al apartamento. Por miedo a la reacción de mi familia. Porque sabía lo que venía. Y no me equivocaba. La noche en que les dije que me mudaba, la casa entera explotó. Mi madre empezó con el teatro emocional. Dijo que yo la estaba abandonando. Que después de todo lo que habían hecho por mí, lo mínimo era quedarme. Mi padre quiso actuar herido, como si no hubiera pasado años presionándome. Adrián me acusó de creída. Mía dijo que yo era cruel porque el alquiler era alto y ellos también necesitaban estabilidad. Me dieron ganas de reír. ¿Estabilidad? ¿Después de años de caos? ¿Después de vivir de mi sueldo? ¿Después de tratarme como si fuera un cajero automático con piernas? ¿Ahora hablaban de estabilidad? Les dije que ya no podía seguir sosteniendo una casa donde yo era la única adulta real. Mi madre me respondió que entonces no volviera cuando necesitara ayuda. Y yo le contesté algo que la desarmó por completo. Le dije que llevaba toda mi vida ayudándolo sin recibir nada a cambio, así que no era yo la que necesitaba recordar cómo funcionaba pedir ayuda. Se quedó callada. Fue raro. Casi parecía que no sabía qué hacer cuando yo dejaba de obedecer. Mi padre intentó imponer autoridad y dijo que en su casa se hacía lo que él decía. Le contesté que precisamente por eso me iba. No podía seguir viviendo donde todo giraba alrededor del ego de un hombre que no resolvía nada. La mudanza fue un caos. Nadie me ayudó. Ni mis padres. Ni mis hermanos. Nadie. De hecho, no solo no ayudaron. Se ofendieron porque me fuera. Como si el simple hecho de mover mis cosas fuera una traición personal. Ahí aparecieron dos amigas del trabajo, Natalia y Sofía, que conocían toda mi situación porque yo había terminado llorando frente a ellas más de una vez. Cuando les dije que al fin me mudaba, casi celebraron como si estuviera ganando un premio. Me ayudaron a empacar, cargar cajas y trasladar lo poco que tenía. Recuerdo el primer viaje al apartamento. El pasillo olía a pintura vieja y detergente barato. La puerta se trababa un poco. La cocina era minúscula. La sala parecía demasiado pequeña para respirar. Pero cuando entré y vi mis cajas en el piso, sentí algo tan intenso que casi tuve que sentarme. Paz. No alegría. No euforia. Paz. Y era una paz extraña, porque venía acompañada de miedo. Miedo a no poder con todo.
Miedo a que me llamaran. Miedo a que intentaran arrastrarme de vuelta. Miedo a sentir culpa. Pero por primera vez el miedo no era más grande que el alivio. Pasaron las semanas. Yo trabajaba más tranquila. Dormía mejor. Empecé a comer en horarios normales. Compré una mesa de segunda mano. Una lámpara. Un sofá pequeño. Sábanas nuevas. Platos que sí eran míos. Una cafetera usada. Y una planta que casi se me murió las primeras 2 semanas. No importaba. Todo eso me hacía sentir que estaba construyendo una vida real. También empecé a salir más. Con Natalia y Sofía iba a cenar a veces en Vinewood. Caminaba por Bayside sola. Me sentaba en café sin sentir que alguien me iba a llamar para resolver una crisis imaginaria. Volví a escuchar música en la casa sin que nadie me pidiera apagarla. Empecé a salir con un chico, Leonardo, que no tenía nada que ver con mi pasado, y por eso mismo me resultaba tan refrescante. No era perfecto, pero me trataba con respeto. No me hacía sentir culpable por existir. Y mientras yo me acomodaba a mi nueva vida, mi familia se quedó en silencio. Un silencio demasiado largo. Por un momento pensé que por fin habían entendido. Qué ingenua fui. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, entró una llamada de mi madre. No contesté de inmediato. Ya me conocía esa sensación. Esa pequeña punzada antes de saber que te quieren arruinar el día. Al final respondí. Su voz era pura miel. Demasiado dulce. Siempre que mi madre hablaba así, venía un pedido. Nunca una disculpa. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Directo al grano. Quería saber cuándo iba a volver a ayudar con las cuentas. Me quedé en silencio un momento, porque realmente pensé que había escuchado mal. Le recordé que ya no vivía con ellos. Como si eso fuera un detalle menor, ella respondió que eso no quitaba que siguiera siendo su hija, y que la familia se ayudaba. Ahí sentí algo frío en el estómago. Le dije que si la familia se ayudaba, entonces ¿por qué yo había pasado tantos años haciéndolo sola? Le recordé que ellos habían recibido mi dinero, mi tiempo, mi energía y mi salud. Y que yo no estaba dispuesta a seguir financiando la irresponsabilidad de 3 adultos que se negaban a tomar el control de sus vidas. Mi madre cambió el tono al instante. Pasó de dulce a ofendida. Dijo que yo había cambiado. Que el apartamento me había llenado la cabeza. Que mis amigas me estaban lavando el cerebro. Que mi nuevo novio seguramente me estaba manipulando. Que yo ya no tenía el mismo corazón. Y ahí fue cuando la corté. Le dije que no me hablara de corazón cuando lo único que habían hecho durante años era arrancarme el mío pedazo por pedazo. Colgué. Las llamadas no pararon. Mi padre. Adrián. Mía. Mensajes. Audios. Reproches. Gritos grabados. Culpa. Amenazas emocionales. El mismo libreto de siempre, pero ahora más desesperado. Yo los ignoré. Y eso los enfureció todavía más. 2 noches después, pasó algo que cambió todo. Era viernes. Había invitado a Natalia y Sofía a mi apartamento. Leonardo pasó más tarde con comida y una botella de vino. Estábamos sentadas riéndonos, poniendo música baja, comiendo y, por una vez, disfrutando de una noche sin tensión. Mi casa estaba tranquila. Había velas encendidas. Las ventanas abiertas dejaban entrar el aire cálido de Miami. Todo parecía, por fin, normal. Entonces escuché golpes en la puerta. Fuertes. Insistentes. Violentos. Al principio pensé que era un vecino molesto. Luego escuché la voz de mi padre. Después la de Adrián. Después la de Mía. Se me heló el cuerpo. Abrí la puerta apenas un poco y los vi en el pasillo. Los 3. Mi padre tenía la cara roja. Adrián parecía listo para pelear con el primero que le hablara. Mía estaba grabando con el celular. Y los 3 tenían esa expresión horrible de quien cree que el mundo le debe entrada libre a todo. Mi padre exigió que lo dejara pasar. Dijo que era una falta de respeto hacerlo esperar fuera. Le dije que eran las 10 de la noche. Que no iban a entrar. Que no eran bienvenidos. Que si querían hablar conmigo, podían hacerlo otro día y de manera civilizada. Adrián se burló. Dijo que yo ahora me creía una señora importante por vivir sola en un apartamento pequeño.
Mía miró alrededor y preguntó por qué no le había dicho que vivía tan cómodo. El insulto venía por capas. Como siempre. Mi padre insistió en que solo querían hablar. Les pregunté por qué no lo habían hecho por teléfono. No respondió. Entonces Adrián habló más alto y me exigió que reparara lo que estaba haciendo con la familia. Dijo que yo había roto la unidad de la casa. Que mi egoísmo estaba hundiendo a todos. Que si hubiera más apoyo, las cosas serían distintas. Eso me hizo explotar. Le dije que no había destruido nada. Que la casa ya estaba podrida antes de que yo me fuera. Que yo solo había dejado de tapar el olor. Mis palabras parecieron encenderlos todavía más. Adrián intentó empujar la puerta. Mi padre metió el brazo para evitar que la cerrara. Mía gritó que yo estaba siendo una serpiente. Y yo sentí como el corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Natalia llamó a seguridad del edificio en ese mismo momento. Leonardo se puso frente a la puerta. Sofía sacó el teléfono por si necesitábamos pruebas. Mi padre vio que ya no controlaba nada y trató de convertirlo en otra escena, otra manipulación, otro teatro de víctima. Dijo que yo los estaba humillando delante de mis vecinos. Adrián empezó a insultarme a los gritos. Mía se puso a llorar sin lágrimas reales, solo para sumar caos. La seguridad llegó. Les pidió que se retiraran. Ellos se negaron. Pidieron verme de verdad, hablar como familia, resolver lo de la plata. Y cuando uno de los guardias les explicó que estaban invadiendo una propiedad privada, Adrián se puso peor. Empezó a empujar. Mi padre quiso discutir. El pasillo entero se convirtió en un espectáculo miserable. Y entonces llamaron a la policía. Nunca voy a olvidar esa escena. Las luces del pasillo. Los vecinos abriendo puertas. Las voces cruzadas. La vergüenza. El miedo. Y la rabia. Yo temblaba de pies a cabeza. No porque pensara que me iban a hacer daño físicamente, sino porque verlos así me confirmó algo que ya intuía. Ellos no querían reconciliación. Querían control. La policía habló con todos. Tomaron mi declaración. Revisaron la versión de los guardias. Revisaron el video que Mía había grabado, que en realidad terminó funcionando en nuestra contra porque mostraba claramente cómo estaban gritando, empujando y negándose a salir. Mi padre fue acusado por invasión y alteración del orden. Adrián también. Y esta vez no hubo forma de llorar, mentir o manipular la salida. Los esposaron frente a la puerta de mi apartamento. Frente a mis amigas. Frente a mi vecino del 4B. Frente a mí. No sentí satisfacción. Sentí cansancio. Un cansancio tan grande que parecía venir de años, no de una sola noche. Pero también sentí algo más. El final de una mentira. Porque esa era la verdad. Aquella casa. Aquella familia. Aquella dinámica enferma. Todo había dependido de que yo nunca pusiera límites reales. En cuanto los puse, todo se vino abajo. Y no porque yo destruyera nada, sino porque mi ausencia dejó al descubierto lo podrido que siempre había estado todo. Los días siguientes fueron un desastre de abogados, llamadas, papeles y estrés. Tuve que declarar varias veces. Tuve que relatar años de maltrato financiero y emocional con una claridad que me dejó agotada. Tuve que escuchar a gente extraña analizar a mi familia como si fueran un caso más. Y en cierto modo lo eran. Pero para mí no era un expediente. Era mi vida. La sentencia de Adrián llegó primero. Tenía antecedentes menores por un hurto viejo, algo que siempre habían tratado como una travesura que no debía tomarse tan en serio. El juez no opinó lo mismo. Como ya tenía historial, no recibió compasión. Le dieron una condena corta, pero suficiente para dejarle el futuro más sucio de lo que ya era. Mi padre recibió multa, libertad condicional y una advertencia brutal. Cualquier incumplimiento mínimo lo devolvería a una celda. Y yo, por primera vez, no tuve que pagar por ello. Bueno, no económicamente. Porque emocionalmente pagué muchísimo. Mi madre, mientras tanto, se quedó sola por un tiempo. Y ahí fue donde empezó su propia decadencia. El estrés le pasó factura. Su salud se volvió cada vez más frágil. Nunca hizo caso a nada de lo que yo le dije sobre cuidar su alimentación, su presión, sus chequeos. Siempre fue después. Mañana. Cuando todo se calme. Solo que nunca se calmó. Mía también se hundió.
Cuando vio que ya no tenía a nadie financiándole la vida, comenzó a tomar decisiones cada vez más peligrosas. Empezó a rodearse de gente turbia en Miami. De esas personas que viven de noche, de favores dudosos, de dinero rápido y promesas horribles. Yo no entré en detalles con nadie. No hacía falta. La ciudad misma se encargó de contar la historia. Un mes después escuché que la habían arrestado en una redada, vinculada a actividades ilegales cerca de una esquina en Little Havana. No me sorprendió. En absoluto. Mi madre, sola con la presión encima, comenzó a colapsar emocionalmente. Mi padre iba y venía entre problemas legales. Adrián estaba preso. Y Mía, por primera vez en su vida, había descubierto que las fantasías no pagan abogados. La casa donde crecí empezó a desmoronarse. Primero dejaron de pagar cosas. Luego cortaron servicios. Después alguien empezó a ocupar la propiedad sin permiso, y la situación se volvió todavía más caótica. Recibí comentarios de vecinos diciendo que ya no parecía una casa, sino un lugar abandonado. Que había gente entrando y saliendo. Que el lugar estaba vandalizado. Que había ventanas rotas. Que el jardín estaba muerto. Que ya nadie cuidaba nada. Y eso fue exactamente lo que pasó. La casa dejó de ser un hogar, y se convirtió en la prueba física de lo que ocurre cuando todo se sostiene con una sola persona. Yo no regresé. No por frialdad. Sino porque finalmente entendí que volver era aceptar otra vez el papel que me habían asignado. Y yo ya estaba cansada de interpretar a la salvadora de gente que nunca pensó en salvarme a mí. Con el tiempo recuperé parte del dinero que me debían. No todo. Pero sí lo suficiente como para cerrar algunos frentes. Mi padre solo pagó porque no le quedó otra. La presión legal lo obligó. No fue arrepentimiento. Fue miedo. Y sinceramente, no esperaba otra cosa. Mis amigos me ayudaron a levantarme en los meses posteriores. Mi apartamento, que al principio parecía vacío y triste, empezó a tener vida. Compré cosas poco a poco. Una lámpara mejor. Una mesa más firme. Una cortina nueva. Un espejo. Un sillón pequeño que me encantaba. Una cafetera decente. Un par de cuadros que elegí sin pensar en nadie más. Y cada cosa que entraba a esa casa me recordaba algo sencillo, pero poderoso. Por fin estaba construyendo algo que no era una extensión del dolor de otros. Ahora, cuando pienso en ese día del jabón, ya no siento solo rabia. Siento claridad. Porque ese jabón no fue un regalo. Fue una confesión. Fue la forma más insultante de decirme lo poco que valía para ellos cuando dejaba de ser útil. Y gracias a eso, gracias a esa humillación ridícula y pequeña, por fin hice lo que llevaba años evitando. Elegirme a mí. Eso fue lo que más les dolió. No que me fuera. No que dejara de pagar. No que me mudara. Lo que realmente no soportaron fue perder a la persona que siempre los rescataba. Pero ya era tarde. Yo ya estaba fuera. Y por primera vez en mi vida, la paz que sentía no dependía de ellos. Dependía de mí. Dime la verdad. ¿Soy una mala hija por haberme ido? ¿O ellos nunca fueron una familia? Te leo en los comentarios. Y si quieres más historias así, suscríbete. Porque esto no es ni la mitad de lo que pasa ahí afuera.